Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Les pido de favor, si tienen alguna duda durante la plática, por favor, si lo pueden escribir en el chat. Mi compañero Gabriel es el que se va a encargar de ayudarnos en esta parte para que no tengamos tantas interrupciones y podamos contestar en lo más que podamos sus cuestionamientos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, dice que ya se escucha perfecto. Bien. Pues bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el glutatión, en dónde lo vamos a poder utilizar, cuáles son los beneficios que nosotros vamos a lograr, cuáles son las interacciones con algunas sustancias, etcétera. Este medicamento es de fácil adquisición en algunos lugares, sin embargo, nosotros debemos de tener en cuenta de que puede venir contaminado por algunos metales pesados. Entonces es por eso que nosotros debemos buscar siempre la mejor calidad de nuestro producto. En particular, quisiera hablar de Tationil. Tationil lo vamos a manejar como un medicamento, un glutatión de uso médico. Se los comento porque hay muchos pacientes, sobre todo en esta temporada de pandemia, que ven nuestros anuncios, etcétera, y quieren comprarlo directamente. Pues no es así, necesitamos siempre como médicos estar al pendiente de nuestro paciente, saber cuál es la dosificación y cuáles son aquellos síntomas que se deben al glutatión, cuáles son los que se deben a una desintoxicación por él y cuál podría ser por una interacción de algunas sustancias. Entonces, sí les comento que esto, Tationil Plus, es un glutatión grado médico que tiene que ser supervisado por nosotros, ¿vale? Pues vamos a empezar. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es una molécula que nosotros sintetizamos en nuestro cuerpo, principalmente en lo que son los tejidos de hígado, de cerebro y de corazón. Pero en general en todas las células este es sintetizado. Es un tripéptido que está formado por ácido glutámico, por glicina y por cisteína. Y cuando llega a la membrana celular, estos aminoácidos tienen que entrar en juego dos enzimas principales, la gamma-glutamilcisteína y la gamma-glutilcisteína sintetasa. ¿Okay? Entonces, cuando estas enzimas están en la membrana celular, nosotros podemos sintetizar el glutatión, que es muy importante para el funcionamiento celular y específicamente es importante que nosotros lo tengamos en la membrana mitocondrial para llevar a cabo su acción de formación de ATP y su acción antioxidante. El glutatión está en un recambio constante en todo nuestro cuerpo y principalmente este recambio, que quiere decir de oxidado a reducido, se va a llevar a cabo en hígado, en riñón, pulmones, corazón, intestinos y músculos principalmente. Es por ello que cuando nosotros tenemos una deficiencia de esta sustancia o incluso de las enzimas que se encargan de sintetizarlo, entonces nosotros vamos a tener esas diferencias en el funcionamiento celular. ¿Vale? La captación de cada órgano depende de la actividad de la enzima gamma-glutamil transpeptidasa o GGT, que se encuentra localizada principalmente en lo que son las membranas celulares. Cuando es captado por estas enzimas, se transmite al citosol y del citosol puede entrar a la mitocondria o al núcleo, en donde se lleva a cabo todas sus funciones. Estoy hablando de que sus funciones son importantes en muchos procesos de síntesis, de degradación de proteínas, de algunas formación de precursores de ribonucleótidos del ADN, etcétera, que enseguida lo vamos a revisar. Entonces, como les mencionaba, la gamma-glutamil transpeptidasa se encuentra diseminado o esparcido en las membranas de diferentes órganos, específicamente
Estos 5 son los principales que lo contienen y es en donde podemos ver los estragos de una deficiencia de glutatión importante. Nos llama mucho la atención en esta temporada, pues este órgano, que son los pulmones, muy importante también este otro órgano que son los riñones y el corazón, pero no dejemos de lado lo que es el hígado y el intestino, que también tenemos, pues, por ejemplo, una pandemia importante sobre obesidad y que cuando nosotros tenemos un hígado sano, pues la obesidad en pocas ocasiones está presente o bien podemos disminuir el peso corporal de un paciente, el porcentaje de grasa corporal cuando nuestro hígado está funcionando de una mejor manera. Dependiendo de cuál es la función o dependiendo de precisamente cuánto se requiere glutatión en diversos tejidos de nuestro cuerpo, es cómo vamos a tener la concentración de ese glutatión en esos tejidos. Nosotros podemos observar o leer que el glutatión sirve como una defensa para las mutaciones genéticas cuando estamos propensos a hacerlo. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, pues es muy fácil que nosotros tengamos esas mutaciones, esos cambios en el DNA. Y es por eso que uno de los órganos que mayor cantidad de concentración de glutatión tiene es el cristalino. El cristalino tiene esta cantidad de glutatión de 10 milimoles para protegernos de la fotorradiación y con ello evitar mutaciones. Posteriormente, le sigue el hígado en una concentración aproximadamente de 5 a 7 milimoles, ya que es el principal órgano relacionado con la síntesis de glutatión. La excreción biliar alcanza una concentración más o menos de 10 milimoles, casi como el cristalino. Esto quiere decir que todo el metabolismo que se lleva a cabo dentro de un hepatocito necesita esta sustancia para poder ser toda esta funcionalidad muy eficaz. Después tenemos a los riñones con una concentración de 3 milimoles, donde se consume muchísimo glutatión plasmático. Le sigue el corazón con 2 milimoles, el músculo esquelético entre 1 y 2 milimoles, dependiendo del tipo de fibra muscular. Después tenemos a los glóbulos rojos con 2 milimoles y el plasma más o menos en 1 a 0.05 milimoles, dependiendo mucho de cuál es la situación de nuestro paciente. Corresponde mucho a glutatión en forma libre y también tiene que ver la concentración de una fracción de este glutatión en proteínas del plasma. El ciclo por el cual se va renovando, se va sintetizando el glutatión tiene mucho que ver con 5 reacciones enzimáticas que están interrelacionadas unas con las otras. Si estas enzimas no están en una concentración correcta dentro de los tejidos, pues no se puede llevar a cabo la síntesis del glutatión. Y es muy importante decirles que cuando nosotros vamos teniendo senescencia celular, en todas las estirpes celulares, esta concentración tanto de glutatión como de las enzimas que están relacionadas con su síntesis disminuye. Y es entonces cuando nosotros estamos desprotegidos en cuanto a la oxidación y a la intoxicación normal de nuestra vida normal pues normal, ¿no? Que conlleva a que tengamos ese envejecimiento celular. Las funciones entonces principales que tenemos del glutatión en nuestro organismo es que va a participar en ciertos procesos de síntesis y de degradación de proteínas, formación de precursores de ribonucleótidos del DNA, va a ayudar a regularizar la función de algunas enzimas que tiene que ver con otros procesos metabólicos. Vamos a tener que también el glutatión tiene o provee protección con algunas especies de células contra los radicales libres de oxígeno y otros. Va a tener que ver con la eficiencia de la transducción de señales, con la expresión genética
en general, pues la mayoría de los genes necesitan esta molécula para poderse expresar adecuadamente o poderse silenciar adecuadamente. También tiene que ver con la apoptosis o muerte celular programada. Va a actuar como coenzima en muchas otras reacciones químicas. Va a participar en procesos de detoxificación importantes, sobre todo en el tejido hepático, y controla la permeabilidad de membrana y transporte de aminoácidos. Estas funciones son totalmente sintetizadas de varios artículos en donde estuve revisando las funciones de esta molécula, pero si nosotros las desglosamos, pues vemos un montón más de funciones en las que se lleva a cabo necesariamente el uso del glutatión o de la antioxidación que provee el glutatión en nuestras células. Bueno, las características nucleofílicas que tiene el glutatión reducido, GSH es glutatión reducido, tiene que ver por su grupo tiol libre que permite reducir diversos compuestos con características electrofílicas, como pueden ser los peróxidos y disulfuros, cuando estos donan un protón y logran la ruptura de diversos enlaces, ya sean proteínas, factores de transcripción o moléculas previamente oxidadas. Entonces, como vemos en este esquemita, bueno, tenemos dos moléculas de glutatión, este se reduce, entonces nos libera agua, pero va a quitarle precisamente el grupo que está oxidando a diversas moléculas, en este caso proteínas importantes en nuestro cuerpo. De las 10 funciones de glutatión, ¿se sabe en qué porcentaje se lleva a cabo esas funciones o se desconoce? Aún no está bien visualizado cuál es el porcentaje, doctor. Solamente sabemos que se llevan a cabo diversas reacciones químicas con el glutatión, pero sí logro, desconozco en este momento cuál es el porcentaje específico que se lleva a cabo. Ok. La forma en que se puede visualizar o en que podemos observar cuál es el daño oxidativo o cómo se lleva el daño oxidativo, pues ya lo sabemos, ¿no? Es cuando el desbalance entre los agentes prooxidantes y los agentes antioxidantes, en donde se encuentra la vitamina E, el glutatión, la vitamina la C, la coenzima Q10, por ejemplo, están en desbalance a favor de los prooxidantes, es cuando nosotros tenemos un estrés oxidativo y por lo tanto daños oxidativos que lo vemos al finalizar de todos estos procesos ya expresado en el paciente como una obesidad, diabetes, por ejemplo, trastornos neurodegenerativos como es Alzheimer, Parkinson, demencia senil, aterogénesis y por supuesto que en el cáncer. Es por eso que en cáncer nosotros tenemos mucha actividad en el sistema inmunológico cuando nosotros logramos administrarle glutatión intravenoso, sobre todo a nuestro paciente. Ahorita lo vamos a revisar. Cuando la concentración de glutatión en el organismo está disminuido, es entonces cuando les digo que podemos observar ya como una enfermedad específica en nuestro paciente y se puede observar en un proceso fisiológico como es el envejecimiento. En una célula envejecida, en una célula que está llevándose a cabo en una vida normal, nosotros observamos que este pool de glutatión disminuye y también puede disminuir la enzima. Pero estas enzimas y el glutatión son retroalimentadas unas con otras. Entonces, para evitar un envejecimiento temprano, para evitar un envejecimiento acelerado, créanme que el glutatión es una magnífica opción para ofrecerle a nuestros pacientes en cualquier tipo de enfermedad
crónico-degenerativa, en un envejecimiento normal, fisiológico, en un proceso, por ejemplo, de acompañamiento de tratamiento en el cáncer. Cuando nosotros estamos haciendo medicina estética, siempre nuestros productos o nuestros tratamientos de medicina estética se van a ver favorecidos con el uso del glutatión. Entonces es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en cualquiera de nuestras líneas que nosotros trabajemos en medicina, ¿vale? Cuando nosotros tenemos pacientes que hacen ejercicio, un ejercicio de alta calidad, en donde se consume mucha cantidad de oxígeno y nosotros, por ende, estamos produciendo, se me fue el nombre, perdón, los ROS, es necesario que nosotros también indiquemos una administración de glutatión a este tipo de pacientes. Maratonistas, no sé, se me ocurren muchos otros atletas. Tampoco, y fíjense que algo importante que me han preguntado estos pacientes es que si sale en un examen antidoping, no sale porque es un tratamiento fisiológico, es una molécula que nosotros mismos sintetizamos, entonces por lo tal no hay ningún peligro en esto. ¿Podría ser prescrito para pacientes con esclerosis múltiple? Sí, doctora. Sí lo podemos prescribir, y si llegamos al final de la charla y no he contestado exactamente su pregunta en cuanto a la dosificación, por favor, nos vuelve a escribir, y porque ahorita vamos a ver en ciertas enfermedades. En estrés oxidativo, en infecciones importantes, por ejemplo, mencionábamos en otras charlas que ahorita, por ejemplo, con el COVID-19, pues los pacientes que logran salir quedan con una fatiga crónica importante, y esto es específicamente porque las mitocondrias se están dañando. La inflamación que tienen este tipo de pacientes es muy grande y por lo tanto quedan con ciertas secuelas. Entonces, después de una infección como esta, podemos administrar glutatión. En diabetes, específicamente también por la inflamación y los radicales libres de oxígeno. Fibrosis quística, personas con VIH o SIDA, retinopatías, en cirrosis hepática, en esteatosis hepática, malnutrición proteica, tratamientos quimioterapéuticos y artritis reumatoidea, entre muchas otras enfermedades que si nosotros logramos captar cuál es la función del glutatión en nuestro organismo, vamos a poder prescribir exactamente cuánto necesita nuestro paciente, cada cuánto, cuáles son todas aquellas mecanismos en los que les podemos ayudar. Y lo veremos a través de la charla. Aquí les pongo las defensas antioxidantes del organismo, en donde nosotros lo podemos dividir en 3 categorías. Compuestos antioxidantes plasmáticos, como el glutatión precisamente, el ubiquinol, los flavonoides, ácido úrico, vitaminas A, C y E. Otras enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa, que yo les mencionaba que si el glutatión disminuye, estas enzimas también, pero si estas enzimas disminuyen, el glutatión por ende también. Entonces, como un círculo vicioso, donde nosotros debemos de tener una cantidad, una concentración de glutatión en nuestras células para que sus enzimas sigan funcionando, ¿vale? Y algunos secuestradores de iones metálicos, como sabemos, los metales pesados también nos llevan a tener una oxidación importante en las células, y estos secuestradores pues pueden ser la transferrina, la ferritina, la lactoferrina y el óxido nítrico. Aquí vemos precisamente cuáles son todos aquellos químicos y específicamente algunas sustancias y algunas situaciones como la luz UV que nos ayudan o que más bien nos están dando un estrés oxidativo y por ende daños a las células y al ADN específicamente, como puede ser la luz ultravioleta, la radiación ionizante. Aquí, por ejemplo, podemos tener muy en cuenta
aquellas personas que siempre traemos celular, ¿no? En la mano. E incluso si nosotros lo traemos pues aquí en la mano o lo dejamos en el escritorio, en la bolsa, pues mejor aún. Pero, por ejemplo, muchas personas lo ponen en el bolsillo posterior del pantalón, o yo he visto mujeres que se lo guardan por acá en el pecho y tenemos una radiación importante en esos tejidos, que si nosotros no nos cuidamos ahí podemos tener una mutación precisamente por el daño al DNA y es en donde se empieza a traducir esta mutación como un cáncer. Conservadores químicos en alimentos, tabaquismo, la contaminación pues ya normal en nuestras ciudades, procesos de inflamación importante y crónicos como puede ser una enfermedad crónico-degenerativa y regreso a lo mismo, obesidad, diabetes, no sé, se me ocurre enfermedades autoinmunológicas, etcétera. Y el propio metabolismo normal, fisiológico, que también están generando radicales libres de oxígeno, que son los ROS, lo que se me ha olvidado hace un rato, que nos dañan precisamente a esta molécula importantísima en nuestras células, el ADN. El aumento de las enzimas de acuerdo al aumento de la edad tiene que ver con esta senescencia celular. Es decir, nosotros tenemos una activación mayor de la síntesis de estas enzimas, que son enzimas que nos ayudan a proteger de estos radicales libres de oxígeno. Pero cuando sube estas enzimas, estamos viendo que va disminuyendo precisamente la concentración de glutatión específicamente en el hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de radicales libres de oxígeno, nosotros vamos a tener, así como una ecuación, igual a la disminución de enzimas efectivas. Aparte, nosotros tenemos daño mitocondrial y cuando hay un daño mitocondrial vemos un montón de situaciones importantes. Número uno, y creo que de ahí se derivan todas las demás, el envejecimiento celular. Como les mencionaba, si nosotros tenemos envejecimiento celular, pues podemos tener envejecimiento celular en neuronas y ya tenemos Alzheimer, Parkinson, demencia senil, etcétera. Si tenemos un envejecimiento celular en hígado, pues podemos ver cirrosis, esteatosis hepática, etcétera. Si nosotros tenemos un envejecimiento celular tisular, pues lo más común, empezamos a ver las líneas de expresión, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando nosotros empezamos a dañar nuestras células, pues no nada más es en un solo tejido, en un solo órgano, sino que tiene que ver en todo el proceso específico del envejecimiento fisiológico o el envejecimiento acelerado de todo nuestro cuerpo. Y es entonces cuando nosotros hacemos uso de estas dos moléculas importantísimas como antioxidantes, tanto el glutatión reducido como la vitamina C. Y uno con otro se van renovando, es decir, si nosotros no tenemos una administración adecuada de glutatión, también la vitamina C va para abajo, pero si no le damos importancia a la vitamina C, el glutatión se va para abajo también. Enseguida vemos lo de los pacientes post-COVID, doctora. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de óxido de reducción que está alterado, o vamos a verlo así, nuestro estado óxido de reducción tiene que ver y va a manejar síntesis de DNA, proliferación celular, muy importante para la renovación celular y que el órgano no se haga fibrótico una vez que van muriendo, van entrando las células en apoptosis, la regulación de apoptosis, plegamiento de ciertas proteínas, que el plegamiento, acuérdense que es bien importante para que tengan un buen funcionamiento. Si las proteínas no tienen ese plegamiento en forma fisiológica normal y que chequen bien la estructura terciaria, cuaternaria con los procesos fisiológicos que van a hacer, simplemente no va a haber una actividad enzimática o proteica.
Activación de factores de transcripción. De nada sirve, por ejemplo, poner una terapia de células madre, una terapia celular, si nosotros no activamos factores de transcripción para que estos se lleven a cabo, para que las funciones de este tipo de terapia se lleven a cabo. Pacientes que nosotros les damos PRP, pacientes que les damos, por ejemplo, vacunas autólogas como de sangre, autohemoterapia, por ejemplo, no vamos a tener una respuesta positiva o 100% eficaz si nosotros no activamos factores de transcripción. Expresión de algunos genes importantes para ayudar al antienvejecimiento o bien para activar, por ejemplo, genes antineoplásicos, anticancerígenos. Y activación de muchas enzimas fisiológicamente en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de la ingesta de glutatión? Pues bien, bueno, de aquí en adelante vamos a ver. Nosotros vamos a hablar de Tationil Plus, como les mencionaba. Y debemos estar seguros que nosotros tengamos esta presentación, 3,000 miligramos, porque de ahí nos vamos a basar, ¿ok? Para empezar, el glutatión se menciona en la literatura que puede ser administrado por vía oral, vía tópica, por ejemplo, en los tratamientos antienvejecimiento en medicina estética, intravenosos, intranasales o nebulizados. Me voy a dirigir específicamente a la vía intravenosa por varias situaciones. Cuando nosotros damos glutatión oral, no se va a absorber completamente en nuestro cuerpo e incluso se llega a degradar completamente en vías digestivas precisamente por el pH que manejamos en estas vías digestivas. Entonces, no es eficiente ni siquiera en un 5%. Tópicamente se lo vamos a dejar a los médicos estéticos. Igual si tienen alguna duda en cuestión de cómo se aplica tópicamente, ya podemos hacer otro webinar o podemos verlo directamente porque yo sí lo he utilizado. Intranasal o nebulizado tampoco lo utilizo porque si yo tengo un paciente que pudiera ser asmático y yo le hago una nebulización o intranasalmente le administro glutatión, podemos hacer una vasoconstricción, una constricción de bronquios y entonces ahí sí estamos en problemas. Entonces, lo más seguro y lo más eficaz sería por vía intravenosa. Varias investigaciones han demostrado que el glutatión es absorbido pobremente por vía oral, lo que yo les mencionaba anteriormente. Y esto tiene que ver por el pH. El pH lo que hace es activar la gamma-glutamil transpeptidasa, porque esta es una enzima intestinal. En gran cantidad tenemos estas enzimas en el intestino. Entonces, esta enzima se activa con el pH y degrada completamente el glutatión vía oral. En humanos la suplementación oral es muy controversial, dada precisamente esta enzima, que se han investigado, por ejemplo, la actividad del glutatión en ratones o en ratas, sobre todo las ratas de Winstar, que son modelos murinos de diabetes, y dan muy buenos resultados, pero cuando se hacen estudios histológicos del intestino de estos modelos, nos damos cuenta de que no contienen gran cantidad de esta enzima y entonces es por eso que son eficaces, pero en los humanos pues sucede esta situación en donde esta enzima nosotros la tenemos a por mayor y entonces no tenemos una adecuada absorción de esta molécula vía oral. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito del cáncer. Las investigaciones que se han realizado con respecto a la administración de glutatión en este tipo de pacientes sugieren que su ingesta puede reducir riesgos de padecimiento de cáncer oral. Estamos hablando de que el cáncer está localizado en la mucosa oral y el glutatión directamente llega al tumor. Pero no estamos hablando de que pueda ayudar en otra localización del tumor.
Entonces, administrado en conjunto con quimioterapéuticos oxidativos, reduce los efectos negativos de la terapia en pacientes oncológicos. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros vamos a ver un paciente con SEA en otra localización que no sea la mucosa oral y nosotros damos glutatión intravenoso, vamos a ver que nuestro paciente no cursa con todos estos malestares que puede ocasionar una quimioterapia. En una revisión encontraron que el estudio de glutatión en protocolos clínicos disminuía en 85% o más la neurotoxicidad y permitía completar los ciclos de tratamiento con antineoplásicos programados e incrementaba la sobrevivencia de los pacientes. Si nos fijamos, no vemos que el estudio diga que el glutatión en lugar de la quimioterapia. Estamos hablando que esto tiene que ser en conjunto con el tratamiento oncológico que está dictado para los pacientes en diversos cánceres, estirpes de cáncer. Nosotros vemos que una célula cancerígena produce gran cantidad de peróxido de hidrógeno, lo que va a causar mayor daño a tejidos y una mutación celular aumentada de la que aparte de la que ya tenemos. El crecimiento e invasión del tumor va a ser mayor y al tener un tumor más grande va a producir mayor radicales libres de oxígeno y esto se va a ver cíclicamente, ¿no? Se va a ir aumentando el tamaño del tumor y el daño a los tejidos sanos que están adyacentes. Es por eso que si nosotros logramos meter aquí una terapia antioxidante importante, vamos a reducir este daño y vamos a poder contener el tumor en un tamaño pues aceptable para que entonces los tratamientos oncológicos puedan ser efectivos y nuestro paciente pueda sobrevivir un poquito a estos malestares y al proceso oncológico como tal. Como les decía, la función más importante del glutatión en la quimioterapia es precisamente detoxificar todos los metabolitos que tiene esta quimioterapia y ayuda también a desintoxicar metales pesados de las células. De este modo nos va a proteger a las macromoléculas de las células, como por ejemplo el DNA. Todo aquel DNA que no está dañado nos los va a seguir protegiendo para que el tratamiento oncológico que estamos administrando, que están administrando los oncólogos alrededor de nuestra terapia, pueda ayudar a mejorar precisamente el estado de salud de los pacientes. El evento crucial en la carcinogénesis es el daño al DNA. Se cuenta con el registro de al menos 100 diferentes tipos de lesiones oxidativas en el DNA y entonces cuando nosotros agregamos glutatión, que es una molécula antioxidante, vamos a poder tener disminución de estas mutaciones y protección de en otras células. Las dosis efectivas que se manejan dentro de la literatura va desde los 2.5 a 5 gramos por metro cuadrado semanalmente. Esto quiere decir que vamos a administrar en un promedio de 4.5 a 9 gramos por semana, pensando en un cuerpo fisiológico como nos lo enseñan en la licenciatura. Aquí les pongo diversas fórmulas para que nosotros sepamos cuál es la superficie corporal y poderlo administrar adecuadamente. Pero algo importante es que les decía yo que si nosotros tenemos esta presentación tiene 3 gramos en cada 5 mililitros de ampolleta. Esta de aquí es vitamina C, que lo vamos a utilizar para volver para que nosotros podamos administrar adecuadamente el glutatión liofilizado que tenemos en este vial. En cada uno de nuestras sesiones, nosotros generalmente utilizamos una ampolleta por un vial y lo administramos. ¿Ok? Ahorita vemos
cuáles son la dosificación específica. Bien. En VIH, bueno, generalmente se dice que los pacientes infectados por el virus del VIH tienen deficiencias intracelulares de glutatión, tanto en los glóbulos rojos como en las células T y en los monocitos, lo que condiciona a que no se lleve a cabo el correcto funcionamiento de estas células inmunológicas. Un estudio realizado por el doctor Morris se determinó que el suministro de glutatión a los macrófagos provenientes de pacientes VIH positivos mejora considerablemente la función en estas células, especialmente frente a infecciones de patógenos oportunistas. Tenemos varias evidencias que nos vinculan precisamente el estrés oxidativo al desarrollo de enfermedades virales. En este caso, tiene que ver con los pacientes VIH positivos. Sin embargo, también existen muchos otros estudios en donde se menciona que este estrés oxidativo, aunque el paciente no esté inmunocomprometido, tiende a ayudar a que el desarrollo de enfermedades virales sea mucho más rápido, porque pues lógicamente vemos que si no hay una antioxidación dentro de un linfocito o dentro de una natural killer, por ejemplo, no vamos a tener su funcionalidad inmune al 100% y por lo tanto pues se va a escapar de esta inmunidad algunos virus, algunas células cancerígenas, bacterias, etc. El daño oxidativo a las proteínas de linfocitos infectados por VIH podría repercutir en la activación de sistemas proteolíticos que degradan incluso proteínas recién sintetizadas. Entonces, a pesar de que nosotros todavía tenemos energía, todavía tenemos ATPs para que las proteínas se sigan sintetizando, si nosotros tenemos precisamente todo este daño oxidativo, pues no tiene caso que se sigan sintetizando proteínas si se van a degradar casi inmediatamente después de ser sintetizadas. Y esto puede llevar a que los linfocitos disminuyan su tamaño y al disminuir su tamaño, ustedes saben que nos va a producir o nos va a activar la cascada de apoptosis. Entonces, estos leucocitos, pues simplemente van a desaparecer, van a entrar a una muerte celular programada. Hablando de aterosclerosis, que también lo podemos utilizar en pacientes cardiópatas, en pacientes que ya hemos tenido, por ejemplo, alguna situación de infarto cerebral, infarto al miocardio, etcétera, pues también se puede utilizar el glutatión de una manera muy segura y además eficaz. ¿Por qué? Porque sabemos que la base de la aterosclerosis, pues simplemente es la LDL oxidada. Esto va a ser igual a un prooxidante que aumenta los niveles de radicales libres de oxígeno dentro del endotelio vascular. Al aumentar la síntesis, o en este caso nosotros al aumentar la cantidad de glutatión, lo que vamos a hacer es vamos a proteger las células contra el estrés oxidativo inducido precisamente por la LDL oxidada. Y entonces se ha visto que cuando se administra en estos pacientes, estas placas de ateroma en primera se van disminuyendo y en segunda, lo que está alrededor de la placa de ateroma va a disminuir los radicales libres de oxígeno y van a ser más fuertes contra los radicales libres que se están generando dentro de esta placa de ateroma. En un estudio que se hizo, pusieron un cultivo de células endoteliales y le administraron el BSO, que es butil sulfóxido. Ya se sabe que disminuye o más bien neutraliza el efecto antioxidante del glutatión. Entonces, pensando que este cultivo de células endoteliales tiene disminuida la función de glutatión o lo tiene bloqueado, se dieron cuenta de que hay un aumento de citotoxicidad de estas células endoteliales. Pero cuando se le administraron antioxidantes e incluso se administraron en el estudio vitamina E, vitamina C y en otra caja
en otro cultivo, glutatión, se dieron cuenta de que esta citotoxicidad disminuía bastante. Entonces, esto si lo traspolamos a un modelo animal o incluso a los tratamientos en humanos, podemos pensar que la citotoxicidad que tenemos alrededor de la célula, de las placas de ateroma, pueden disminuir tanto que conforme nosotros vamos haciendo esta quelación de la placa de ateroma, nosotros también tenemos protegido el resto de la vasculatura e incluso el propio miocardio. En actividad muscular, los estudios que tienen que ver con el mejoramiento de actividad contráctil de los músculos, de la defensa oxidativa y de los daños oxidativos causados en respuesta a las lesiones por isquemia o reperfusión tras la administración de glutatión durante los entrenamientos físicos de resistencia, se ve que aumenta precisamente este efecto de protección. ¿Cómo lo aumenta la protección? Disminuyendo los radicales libres de oxígeno. E incluso hay estudios en donde menciona que después de un entrenamiento, o bueno, de una serie de entrenamientos fuertes de atletas de alto rendimiento, cuando se administra glutatión, los pacientes tienden a cansarse menos, tienden a mejorar su fuerza contráctil de los músculos, no necesitan tanta suplementación, estamos hablando de vitamina C o de algunos otros antioxidantes. Y, por ejemplo, los pacientes que consumen proteína, cuando son este tipo de pacientes atletas de alto rendimiento y consumen proteína, vemos cierta lesión glomerular. Bueno, pues también hemos visto que cuando se administra glutatión intercalado, esta protección glomerular está presente y vemos que dejan de eliminar proteínas vía renal. En patologías hepáticas, por ejemplo, se ha considerado que su ingesta o administración intravenosa tiene funciones en prevención del progreso de algunos tipos de cáncer y en la reducción de daños celulares que son producto de ciertas patologías hepáticas. Y esto que tiene que ver precisamente con la protección de radicales libres de oxígeno, principalmente en los hepatocitos, que nos ayuda a metabolizar de una mejor manera todas estas cuestiones metabólicas que se llevan a cabo dentro de este tejido. Nosotros vemos que cuando las mitocondrias están protegidas, están en un medio libre de radicales libres de oxígeno, y sabemos que bueno, las mitocondrias siempre se van a encontrar en el citosol. Cuando nosotros tenemos el citosol bajo en radicales libres de oxígeno y más alcalino que ácido, entonces este organelo va a generar una mejor energía, y se ha visto que cuando nosotros tenemos un hígado sano, las mitocondrias están sanas. Cuando el hígado está enfermo, se empieza a enfermar, tenemos una cirrosis hepática y alrededor checan las mitocondrias de los hepatocitos que todavía están viables, entonces se dan cuenta de que estas mitocondrias no están saludables y que se empieza a degenerar, y es por eso el progreso de la cirrosis hepática. Hay un estudio muy interesante en donde se menciona que cuando nosotros agregamos tratamientos antioxidantes a un paciente con cirrosis hepática, podemos ayudar a que esa cirrosis vaya hacia atrás. No podemos eliminar los tejidos fibróticos. Esos tejidos ya se van a quedar así, se van a quedar ya unas cicatrices, pero nosotros podemos ayudar a que haya una renovación celular cuando le damos antioxidación a las células que todavía son viables. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar precisamente a que la mitosis se lleve a cabo, que la célula que está naciendo en ese momento sea saludable, y entonces que se vuelva a repoblar el tejido. Sinceramente no creo que vayamos a repoblar un hígado al 100% o un 80%, pero sí podríamos darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente si llegamos a tener también
Además de la terapia de antioxidación, podemos llegar a tener procesos, por ejemplo, de desintoxicación por medio de nutrición, por medio de ejercicio moderado, eh, sueño, que el sueño también es muy, muy importante para la renovación celular, ¿no? Fíjense que hay algo que me llamó mucho la atención cuando estuve revisando las clínicas que ponen terapia intravenosa con glutatión en Europa, y precisamente ellos lo que hacen es ofrecer a sus clientes una terapia antirresaca. Esto es porque nos ayuda a desintoxicar el etanol que nosotros tenemos en el hígado posterior a una noche de fiesta, ¿no? Y aparte de que mejora la hidratación, nosotros vamos a poder tener esa desintoxicación y vamos a tener eliminación de los síntomas eh, que están haciendo. Uh, Permítanme un segundito. Disculpen, apreté no sé qué cosa y se fue. Bueno, les mencionaba que lo que nos ayuda precisamente a que el etanol salga de nuestro sistema es el secuestro que tiene el glutatión con con esta sustancia, y entonces disminuye el efecto de toxicidad dentro de ellas. La fórmula es bien fácil, doctores. Vamos a poner un vial con una ampolleta de vitamina C en el vial del glutatión. Lo vamos a mezclar con 500 mililitros de suero fisiológico y lo vamos a pasar a goteo lento. Goteo lento, estoy hablando de aproximadamente hora y media, 2 horas en estos pacientes, para tampoco causar una sobrecarga de líquidos, porque, bueno, tienen una deshidratación, pero si nosotros le metemos el líquido fuerte, pues, vamos a causar malestares. Pero si nosotros lo llevamos despacito, vamos a tener una excelente función ahí del glutatión, y créanme que los pacientes lo valoran y van a regresar aunque no tengan resaca, ¿eh? Es bien importante tener esto en cuenta. Ok. Bueno, aquí les pongo esto, de que a pesar de que no todos los estudios están siendo llevados a cabo en pacientes humanos, sino que usualmente utilizan modelos murinos, los resultados obtenidos en muchos ensayos clínicos se ve que el glutatión tiene un efecto antioxidante muy, muy bueno, muy poderoso cuando se administra vía intravenoso. Por esta razón, es empleado el glutatión para tratamientos por ejemplo, de cataratas o glaucoma, como producto antiedad, es decir, nosotros eliminamos la oxidación de esas proteínas que se van formando dentro de estos tejidos, y el paciente puede mejorar. Sinceramente, no he visto ningún estudio que diga que cualquiera de estas enfermedades, como las cataratas, el glaucoma, por ejemplo, el hígado cirrótico, se regeneran al 100%, pero sí he visto muchos estudios, ensayos clínicos sobre todo, que los pacientes reportan mejoramiento de la visión, una visión más clara, colores más brillantes, en donde ya no les duele la cabeza, y no es porque hubieran tenido una migraña, por ejemplo, sino porque al mejorar la visión, se mejora precisamente el efecto que nosotros hacemos en estos músculos para poder enfocar a cierta distancia. Entonces, los pacientes mejoran en muchísimos aspectos de su vida. Tratamiento para la hepatitis, diversas enfermedades cardíacas, pérdida de la memoria, y hemos tenido pacientes con Alzheimer o Parkinson que tampoco les voy a decir mejoran al 100%, pero mejoran bastante su calidad de vida. Los pacientes pueden reconocer a sus familiares por mayor tiempo, mejoran incluso cómo se comunican con su familia.
fortalecimiento del sistema inmune, y hablábamos de personas con VIH, por ejemplo. Depuración tras el envenenamiento con metales pesados y algunas drogas. Aquí voy a hacer un paréntesis y sí quiero mencionarles algo muy específico que no viene en la literatura, pero que ya en la experiencia hemos visualizado importantemente. Cuando un paciente llega para pedirnos ayuda, para desintoxicarlo de, por ejemplo, un fumador de cannabis o cualquier otra persona que es que tiene alguna otra adicción, e incluso personas que tienen adicciones con terapéuticos psiquiátricos, es importante que nosotros les digamos que van a tener cierta sintomatología posterior de abstinencia, gracias. Esto lo que nos va a hacer es que el paciente tenga confianza en nosotros, porque si nosotros no se lo decimos, va a pensar que es un malestar importante del glutatión, y no es así. Les platico, lo que más difícil me ha tocado ver es una chica con una adicción a cannabis, aparte era alcohólica. Entonces cuando le pregunto que si está dispuesta a dejar estas dos sustancias para yo poderle ayudar con su desintoxicación, y ella me dice que sí, bueno, pues yo le creo. Entonces empiezo la primera aplicación de glutatión, todo perfecto, incluso me reporta que su piel la ve más brillante, que ya no ve ciertas manchitas en la piel, que tiene mejor energía, etcétera. Pero en el transcurso del tratamiento consume cannabis y me menciona, según ella, la ingesta de café expreso. Yo la verdad es que no le creo mucho, pienso que más bien fue una bebida alcohólica, porque empieza con temblores, con una sensación de persecución, o sea, se activó aquí un proceso muy importante psiquiátricamente hablando. Cuando hago la exploración física, pues sí, ciertamente todavía trae ciertos temblores en manos, y el acompañante que llevaba me dice, doctora, fumó, y yo tomé una bebida alcohólica, creo que fue tequila, dice, ella no la vi, pero supongo que es esto. Entonces, sí les puedo decir que por experiencia propia, con este tipo de pacientes tengo mucho cuidado, precisamente porque pueden recaer en la sustancia y va a haber un malestar importante cuando estamos desintoxicando, ¿no? Porque el hígado está más desintoxicado, es menos probable que pueda resistir a una sustancia tóxica como son estas dos, y se sienta peor el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros desintoxicamos estupefactos. Y bueno, entonces llegamos a los efectos adversos. Ok, el protocolo, dosis y frecuencia, doctora. La dosis casi siempre la manejo con un vial y una ampolleta en 250 mililitros. Todos los pacientes los manejo en 250 mililitros, excepto los pacientes con resaca. En los pacientes con resaca es importante la hidratación, entonces si ya les estoy poniendo un suerito, pues les meto 500 mililitros. Pero cuando es otro tipo de paciente, en 250 mililitros es perfecto. Incluso tengo compañeros que lo administran en 100 mililitros de solución salina. Es es tolerable, está bien, pero para evitar precisamente efectos adversos, 250 mililitros mejor. Y casi siempre lo paso de 40 minutos hasta 1 hora y cuarto, hora y media, lo máximo. Ya les estoy diciendo cuando me estoy tardando mucho. La frecuencia yo se las manejo de diferente manera. Cuando son personas que apenas estamos iniciando tratamiento y que necesitan realmente una desintoxicación pronta, por ejemplo, en pacientes con metales pesados, pacientes intoxicados
con algún medicamento. Por ejemplo, tengo pacientes atletas de alto rendimiento que consumen muchísimos fármacos, que consumen proteína, pacientes hipertensos que no están controlados, pacientes obesos que ya tienen algún problema cardíaco. Manejo una dosis cada semana por aproximadamente un mes o mes y medio, o sea, 4 dosis seguidas o 6 dosis seguidas. Valoramos, no nada más ahí nos quedamos en nuestro protocolo, porque hay personas que requieren terapia celular, que requieren plasma rico en plaquetas, tratamiento con peptonas, tratamiento con homeopatía, homotoxicología, etcétera. Y generalmente les vuelvo a aplicar otra dosis al cabo de 3 o 4 meses, y así me la voy llevando 3, 4 meses con sus tratamientos ya de base, ¿no? Lo que ustedes decidan es adecuado. Pero sí, tratar de mantener una dosificación en ellos, aproximadamente de 4 meses de separación, para que el glutatión que nosotros estamos administrando todavía quede presente en las células y no se elimine como al principio de la enfermedad o al principio cuando los empezábamos a ver. Hay una propuesta de suministro profiláctico en España, 1 mililitro del vial en 20 cc de solución fisiológica IV. Sí, doctora Sofía, ha dado muy buenos resultados profilácticamente en varias partes, no nada más en España. Fíjese que profiláctico yo pondría del vial en 20, es 1 mililitro del vial. Yo pondría los 5 mililitros del vial en mínimo 100 de solución fisiológica, a lo mejor cada 15 días como preventivo. Pero no me parece mal 1 mililitro en 20 cc, nada más que sí tendría que ser semanal o incluso 2 veces por semana para tener una concentración de glutatión que sea viable para mantener sistema redox en control, sobre todo en sistema inmunológico. Pues bueno, los efectos adversos. A pesar de que precisamente se considera que el glutatión puede ser muy seguro, déjeme poner esta ventana por acá. No tenemos suficientes estudios en cuanto a administración de glutatión intravenoso. En muchos países no se ha considerado esta opción, en muchos otros sí. Pero sí podemos usarlo. Bueno, déjenme leer acá porque me distraigo un poquito. Experiencia en pacientes con esclerosis múltiple. Sí, doctora, perdón, esclerosis múltiple yo le he colocado un vial cada mes, y entre vial y vial yo utilizo homotoxicología, utilizo terapia celular, me funciona bien, pero necesito tener al paciente en un estado antiinflamatorio importante. Es decir, le pongo dieta, sobre todo dieta cetogénica, me ha funcionado. Me ha funcionado el ayuno intermitente. Son las dos que yo más utilizo en este tipo de pacientes. Y utilizo algunos moduladores de sistema inmunológico, que en algunos casos puede ser factor de transferencia, en otros casos puede ser terapia celular dirigido a sistema inmunológico. En caso de urticaria por alergenos, ¿sirve el glutatión? Sí, doctora, pero debemos hacer debemos estar muy atentos con nuestro paciente, porque cuando nosotros tenemos urticaria o tenemos algún otro proceso de alergias, generalmente en el proceso en que nosotros estamos administrando puede haber urticaria en la vía de administración, específicamente el sitio de administración. Entonces, apenas es un goteo muy lento y tengo que estar con el paciente. Si el paciente no refiere ningún síntoma, que nosotros no vemos ningún enrojecimiento dentro de los primeros 10 minutos de administración, podemos pasarlo sin ningún problema. Pero recordemos, perdón, que el glutatión lo que está haciendo es estimular sistema inmune.
lo va a controlar, lo va a modular, pero mientras sabemos cómo va a reaccionar nuestro paciente, hay que estar muy atentos. ¿Sí? Le he pasado que puede preparar el vial y de los 5 mililitros ha usado solo 1 mililitro, como lo indica la doctora Sofía, y al día siguiente ha utilizado 1 mililitro. ¿Se puede usar así para no desperdiciar el resto del vial? Sí he puesto el mililitro en un solo paciente, pero sí tenemos que utilizar el vial inmediatamente, porque recordemos que estamos nosotros utilizando vitamina C para reconstituir el glutatión que viene liofilizado. Entonces, la vitamina C es lábil a los rayos solares o a la luz. Entonces, para que no se oxide, para que no tengamos un problema ahí, hay que utilizarlo, si es posible, en otro paciente inmediatamente o en el mismo paciente de otra forma, doctora. No se puede guardar este vial como otros productos, precisamente por esto. Y además recordemos que si la vitamina C está oxidada, nos va a dar mucha sintomatología. Entonces es importante que nuestra vitamina C esté lo más clarita posible. Para insuficiencia renal, sí, doctor Víctor, sí sirve para insuficiencia renal. Y si nosotros podemos hacer una combinación de nuestro tratamiento con megadosis de vitamina C, con mucho cuidado, precisamente por la insuficiencia renal que tienen, nos va bien. Pero si usted no se quiere arriesgar y solamente quiere poner el tationil, que es la vitamina C, mínima cantidad con el glutatión, vamos a tener una respuesta favorable en pacientes con insuficiencia renal. Nada más hay que cuidar la administración de líquidos, doctor. Ok, bueno. Los efectos adversos, como les mencionaba, se ha visto que la administración de glutatión es muy segura, es inocua, que si lo podemos poner a largo plazo, incluso lo que he utilizado es utilizar, por ejemplo, el glutatión periódicamente en ciertos pacientes, que es periódicamente una vez al mes, una vez cada 2 meses, y no tenemos ningún problema. Sin embargo, yo les mencionaba que vía nasal o vía nebulizado puede crear una situación de inflamación en vías respiratorias importantes. Entonces, cuando nosotros apliquemos el glutatión en personas asmáticas, simplemente es empezar con un goteo muy lento, ver que el paciente lo está asimilando adecuadamente y sin ningún otro problema lo podemos seguir administrando. Si el paciente nos indica que tiene sensación de taquicardia, que tiene cefalea, bajamos un poco más el goteo y con eso es más que suficiente. La vitamina C se debe de administrar como ascorbatato, doctor. En caso de cirrosis avanzada, ¿cómo sería el protocolo de tratamiento? Yo le recomiendo que podamos utilizarlo en caso de cirrosis. Cuando empezamos el tratamiento, 1 por semana. Si el paciente lo acepta, podemos utilizar una dosis 2 veces por semana y utilizar la cajita completa de tationil que vienen 6 dosis. Estas 6 dosis los vamos, si el paciente le digo se lo permite, lo vamos a utilizar en 3 semanas y posteriormente vamos a utilizar 1 cada 15 días y luego 1 cada 20 días y luego 1 cada mes, dependiendo de cómo veamos la respuesta de nuestro paciente con pruebas de laboratorio, doctor. ¿A qué se refiere mínima cantidad? Doctora Jenny, estoy perdida. Si me puede volver a formular su pregunta, con mucho gusto. ¿El tationil se podría disolver con cloruro de sodio o agua estéril o debe ser con vitamina C? Les recomiendo que sea con la vitamina C que viene en el producto, porque el laboratorio está considerando tanto pH como la temperatura ambiente en la que está la vitamina C
y la cantidad de la vitamina C. Una vez que ustedes tengan su vial ya preparado, ya lo puede poner en cualquier tipo de solución, que yo les recomiendo que sea solución salina, pero igual lo pueden poner en Harman, por ejemplo, o en glucosada. Pero sí es importante que sigamos las indicaciones del laboratorio para ayudar a que se disuelva el liofilizado del glutatión y que tengamos una adecuada absorción en las células, doctor. Ok, bueno. Contraindicaciones. Como siempre vamos a hablar de embarazo y lactancia. No tenemos ninguna situación en la que digamos que pueda ser tóxico ni teratogénico. Sin embargo, pues como tampoco tenemos una publicación que nos apoye en lo contrario, es mejor evitar problemas y entonces no ponerlo en personas embarazadas ni en lactancia materna. Pacientes en quimioterapia. Aquí les voy a platicar una cuestión. Sí se puede utilizar en pacientes que estén llevando una quimioterapia como tratamiento para el cáncer. Sin embargo, se debe de administrar 15 días antes de la quimioterapia, el glutatión, y o 15 días después de la quimioterapia, porque con algunas sustancias que se utilizan en la quimioterapia, lo que puede suceder es que el glutatión haga un bloqueo de esta acción farmacológica y entonces no estemos ayudando ni con glutatión ni con la quimioterapia. Se recomienda que tengamos un lapso de 15 días. Ahora, lo que a mí me ha funcionado en particular es que en cáncer, precisamente, doctor Rogelio, en cáncer lo que yo hago es cuando me dan el diagnóstico de un paciente, les comento, podemos ayudar muchísimo y a que se recupere cuando le vayan a aplicar su quimio o su radio. Entonces yo empiezo una aplicación, trato de que siempre sean 6 aplicaciones, una por semana antes de la quimioterapia. Entonces cuando yo logro por lo menos 4 aplicaciones, de 4 a 6 aplicaciones, lo dejo descansar 15 días, luego viene su quimioterapia, todos los ciclos que necesiten darle. Cuando terminen esos ciclos, yo vuelvo a agregar quimio, me va muy bien. El proceso de antitóxico que tiene el glutatión en el paciente que va a ser sometido a una quimioterapia o que ya fue sometido a una quimioterapia, me permite que el paciente no tenga procesos tan tóxicos en su persona, que no tenga estos efectos adversos a la quimioterapia y que termine. Segundo importante es que va a desinflamar, entonces todo lo que está alrededor del tumor va a estar bien desinflamado para que podamos eliminar el tumor, por ejemplo, en una cirugía. Les platico, pacientes sobre todo con cáncer de próstata. Cuando me llegan con el diagnóstico, veo qué tanto se puede prolongar el espacio en el que les van a poner su quimioterapia. Ahí aplico la mayor parte, el mayor tiempo de glutatión, ya sea semanal o 2 por semana, lo que el paciente me aguante, porque también son pacientes que pues están espantados, que no quieren tantos piquetes, etcétera. Entonces, pues trato de estar con ellos en ese aspecto, ¿no? Una vez que he terminado las 4 o 6 aplicaciones, el 80% de los pacientes que yo he visto con cáncer de próstata se someten a su quimioterapia. Terminando ese ciclo de quimioterapia, generalmente los meten a cirugía. Una vez que les hacen la cirugía y pueden resecar todo, gracias a Dios me ha tocado pacientes que han podido eliminar el tumor con la cirugía, con la ayuda de la quimioterapia y el glutatión. Entonces, después de esa cirugía, les pongo otros ciclos de quimioterapia. Y en general, en casi todo el tipo de cáncer podemos hacer lo mismo. Lo único que nosotros debemos de tener cuidado es que no tengamos en la misma semana, por ejemplo, la aplicación de quimioterapia y la aplicación de glutatión por este bloqueo que hacemos en ambas terapias. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado.
Otra contraindicación importante que no lo vemos en la literatura son pacientes que cursan con crisis de ansiedad o ataques de pánico y que estén activos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros administramos, generalmente la primera vez administramos glutatión y estos pacientes tienden a hacer este tipo de crisis, la energía que le damos al cuerpo con el glutatión es tal que se traduce en palpitaciones y en esta sudoración en manos, que ellos lo van a traducir como ansiedad. Entonces, siempre les recomiendo, primero vean a un paciente tranquilo, denle otro tipo de terapias y cuando ya vean que el paciente que ya no es tan propenso a esa crisis de ansiedad, entonces sí necesitamos o podríamos hacer una administración de glutatión. Ahora, si el paciente no les refiere estas crisis, pero en el momento en que empezamos a pasar el glutatión vía intravenosa, nos dice que sienten ansiedad, que sienten palpitaciones, bajen el goteo a lo mínimo y van a ver que se les va a ir pasando, ¿ok? Importante es que todos sus pacientes tengan un alimento previo que sea fuerte, que no nada más sea un jugo de naranja y basta, sino que hayan desayunado o comido bien, porque recuerden que la vitamina C nos va a competir con la glucosa y entonces podemos tener una hipoglucemia en donde les va a dar escalofríos, les va a dar temblores, migraña, van a sentir que se mueren. Esto me ha sucedido, mi paciente se han restablecido en 3 horas aproximadamente, pero en esas 3 horas tanto el paciente como yo la he pasado mal. Entonces, siempre, siempre, pero siempre busquen que su paciente haya comido y si tienen, que deben de tener un glucómetro ahí, chequen que la glucosa de su paciente esté estable y esté bien, ¿sale? Si no, bajen el goteo, denle algo de tomar a su paciente y no pasa mayor gravedad. Exámenes de laboratorio para saber si el paciente está altamente oxidado o no y está indicado en el glutatión como potente antioxidante y soporte bibliográfica. Doctora, no hay ninguna prueba de laboratorio que nos diga como tal si está oxidado o no, por lo menos yo no la pido, más bien son por la sintomatología, el cuadro clínico que me refiere el paciente. Pruebas hepáticas podría ser importante. Y soporte bibliográfico con mucho gusto lo podemos hacer llegar si nos escribe y se lo podemos mandar en un PDF o incluso en la página de Tationil Plus se encuentra un estudio, creo que son 2 artículos bibliográficos en donde al finalizar ponemos la bibliografía, el soporte bibliográfico, doctora. Pero si no lo encuentra, con mucho gusto nos manda sus datos o me recuerda con el señor Fernando, con el licenciado Oscar, que requiere esta información y se la hago llegar, por favor. Y la última contraindicación es sensibilidad a la vitamina C o al glutatión, que ya sea previamente conocida. Indicaciones medicamentosas, bueno, los salicilatos, aquí sí, si pueden ustedes eliminar salicilatos 48 o 72 horas antes de aplicar la terapia y posteriormente a la terapia 24 horas es suficiente. No aplicar si está tomando aloperidol o cisplatino. El cisplatino, recuerden que es parte de la quimioterapia en mucho tipo de cánceres. Después de estos medicamentos no hay ninguna cuestión bibliográfica que me indique que no puedo administrar glutatión. Estos serían las únicas interacciones medicamentosas. Los efectos adversos que pudiéramos tener, que la bibliografía nos indica que son aislados y que son raros, tomando en cuenta todas las indicaciones que le estamos dando al paciente de la alimentación. Puede haber atorrea, puede haber algún tipo de dermatitis, diarrea por la vitamina C, náuseas, acidez, todos estos son por vitamina C. Fatiga, la fatiga sí es muy común. La fatiga yo la he visto muy común en mis pacientes porque son pacientes que están desvitalizados. Entonces, cuando un paciente requiere
una sustancia que nos eleve la energía y nosotros se la administramos vía intravenosa, que es muy directa, entonces sus células van a captar toda esta sustancia, van a ayudar, el ATP de las mitocondrias, el poco ATP que tienen las mitocondrias, lo van a ocupar precisamente para ingresar estas sustancias a las células. Entonces es muy frecuente que el día de la administración, sobre todo si es muy temprano por la tarde, nos diga, doctor, doctora, tuve mucha fatiga, me dio mucho sueño, me fui a dormir, pero al día siguiente o a mediados del día siguiente, después de las 12 del día, vamos a tener mucha energía. Entonces no se expanden y es muy común. Hay que decirle esto a los pacientes. Pacientes con fibromialgia, por ejemplo, en donde todo el día están cansados, puede haber situaciones en las que por semanas se sienta fatigado el paciente. Después de que nosotros brincamos ese obstáculo en donde el paciente ya no está tan cansado, vamos a tener una mejoría en la energía conforme nosotros vayamos aplicando la terapia. Y cólicos abdominales por la vitamina C. Tiene 3 de vitamina C. Ahorita le digo, doctora, ¿cuántos gramos de vitamina C tiene la ampolleta? Me mencionan que la ampolleta tiene 500 miligramos de vitamina C. Es una, tiene una cosita muy pequeñita solamente para ayudar a la activación del glutatión. Entonces, por eso le digo que los efectos adversos que menciona la literatura son muy raros, porque en realidad el efecto adverso se debe a la vitamina C y no al glutatión. Pero como contiene vitamina C el producto, pues podemos tener esto, ¿vale? Pero es muy, muy poquito. Y bueno, sigo respondiendo sus preguntas. Casos particulares en donde nosotros podemos administrar el glutatión, con mucho gusto los puedo leer en lo que son en sus mensajes privados, porque recordemos que cada paciente hay que individualizarlo. Hay que darle cierto tiempo en donde nosotros podamos ver efectos, pacientes que podamos tener algunas cuestiones importantes, por ejemplo, que el paciente esté maltratado en su diabetes y que nosotros al aplicarle la terapia intravenosa podemos visualizar hipoglucemias o cualquier cosa por el estilo, podemos prevenirlo. Si gustan escribirme. Casos de mortalidad por glutatión, doctor Víctor, no he encontrado ninguno. Si usted sabe de alguno, por favor, háganoslo saber y lo analizaremos. Lo daremos a conocer, doctor, pero en realidad no he encontrado. He encontrado, sí, casos de mortalidad por administración de megadosis de vitamina C, pero por glutatión y en esta cantidad no he encontrado, doctor. Pero le menciono, si usted sabe de alguno, se lo voy a agradecer mucho si nos los hace llegar. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Con mucho gusto. Les menciono, si no podemos verlo aquí o si no se les llega una pregunta en este momento, lo respondemos y lo hacemos de conocimiento para todos los que utilizan glutatión o los que quieren utilizar el glutatión, con muchísimo gusto. Aquí les pongo esta imagen en donde aquí en México pueden ustedes escribir al licenciado Oscar Quirós. Aquí está su correo, su número celular, y en Colombia a la señorita Gloria. Lo de la quimioterapia que genera muerte celular sin discriminación de células con el mecanismo de glutatión, que es totalmente diferente a la quimio. Sí, doctora, fíjese que esto es bien, bien interesante. El glutatión se ha visto que lo que hace precisamente es ayudar a una antioxidación. Entonces, cuando el glutatión ingresa a un paciente con un tumor, disminuye los radicales libres de oxígeno, ayudando a que el resto de las células estén sanas.
cuando llega la quimioterapia a este mismo paciente, lógicamente va a entrar a todas las células, tanto malignas como las sanas, pero las sanas tienen esta protección tanto en los radicales libres, lo que es membrana, el ADN, y va a ayudar a que no se transcriban las proteínas que nos va a llevar a apoptosis. En cambio, la célula cancerígena, como no soporta una terapia antioxidante, la terapia antioxidante la pone más lábil y es cuando con menor dosis, incluso de terapia química, la quimioterapia, nos va a ayudar a eliminar el tumor. Hay una... hay un artículo muy interesante. Si me escriben y a quien está interesado, se los puedo hacer llegar. Incluso también en la página, creo que ya se los colocó acá en el chat mi compañero Gabriel, la página de Tationil. Ahí hay un artículo que escribimos buscando precisamente bibliografía del efecto que hace el glutatión en el cáncer. Lo pueden ahí buscar, está toda la bibliografía. Si aún así gustan que lo explicáramos posteriormente, lo podemos hacer, les preparo unas diapositivas, pero es bien importante este efecto que tiene el glutatión de protección en las células sanas. Antienvejecimiento, ¿cuál es el esquema recomendado y en pacientes fumadores crónicos? El esquema para antienvejecimiento, doctor, yo como lo utilizo con medicina estética, primero les pongo un tratamiento intravenoso de glutatión en una semana y la siguiente semana lo cito para hacer cualquier otro tipo de tratamiento estético. Plasma rico en plaquetas, administración de péptidos, peeling, lo que sea, para ayudar a proteger nuestras células del daño que nosotros hacemos cuando hacemos, por ejemplo, el paso de un dermapen o un dermaroller, ¿no? Tratamiento antienvejecimiento ya como protocolo, yo les recomiendo a mis pacientes que se pongan un tratamiento de glutatión cada 3 o 4 meses para favorecer la luminosidad en piel, eliminar las líneas de expresión, etcétera. Ahora es importante, no les mencioné esto, pero el glutatión tiene que ver con la disminución de la función de los melanocitos. Entonces, cuando nosotros ponemos glutatión, pueden ver los pacientes o que les salen canitas o que las manchas de la piel va disminuyendo. Las manchas es súper bueno, pero cuando nos dicen, ay, es que ya me sale una cana, lógicamente, porque los melanocitos disminuyen su función, entonces al disminuir la función en piel, también disminuyen en cabello, pero se vuelve a repoblar un cabello de coloración normal. Fumadores crónicos, hay que desintoxicarlos, hay que utilizar con megadosis de vitamina C para eliminar el cadmio y otros metales pesados que nos da el tabaco. Y aquí sí le podría yo decir que le aplico un glutatión una semana y a los 15 días megadosis de vitamina C y vuelvo a repetir glutatión a la quincena siguiente y megadosis de vitamina C. Y de ahí va valorando, doctor, qué es lo que usted necesita, porque incluso la piel del paciente fumador cambia considerablemente, cambia muchísimo. Efectos por exposición de sol o rayos UV de pacientes por cuestión de la vitamina C. Sí, por eso les decía que necesitamos individualizar. Es muy poca cantidad de vitamina C, no hay no hay mayor cuestión, pero a todos los pacientes, sean con administración de glutatión o vitamina C, recomiéndales su bloqueador solar. Dosis de mantenimiento a pacientes deportistas, 1 cada mes, doctor. Posquirúrgico, sí se puede aplicar poscirugía o antes de la cirugía. Se puede aplicar sin ningún problema. Bueno, me están diciendo que se nos terminó el tiempo, pero si tienen algunas otras dudas, por favor, escríbanos, háganos llegar sus preguntas. Cualquier comentario será muy bienvenido. Y
muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a repetir en alguna otra ocasión esta información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Sofía.